¿Qué tal, comunidad Gema? Bienvenidos a otra clase de fisiología renal. Mi nombre es Alan Fegar y en este video vamos a estar hablando acerca de cómo es el manejo tubular del fósforo. Comencemos. Arranquemos por ver la relevancia del fosfato en el organismo y sus funciones. Una de las funciones más relevantes que tienen los fosfatos en el organismo es el de formar parte del metabolismo energético de absolutamente todas las células, y esto lo hace a través de enlaces de alta energía como los que vemos en el ATP. También es parte estructural de las moléculas de ADN y ARN, así como un inhibidor o activador de diversas enzimas. También, como veremos más adelante, es un importantísimo buffer a nivel renal que le permite mantener al organismo el equilibrio ácido-base. Y tan solo menos del 1% de todo el fosfato a nivel del organismo se encuentra en el líquido extracelular, estando la gran mayoría dentro de las células o como cristales de hidroxiapatita en los huesos. Pasemos a ver cómo es el balance del fosfato en el organismo. Observemos el siguiente dibujo. Veamos cómo en una dieta promedio, en donde hay 1400 miligramos día de fosfatos ingeridos en los alimentos, se absorben aproximadamente 1100 miligramos día, mientras que a nivel intestinal se van a secretar 200 miligramos día, siendo su eliminación por heces de aproximadamente 500 miligramos día. Del total de fosfatos reabsorbidos, estos van a pasar a intercambiarse rápidamente entre el hueso, que es una de sus principales fuentes de reservorio. Veamos que tenemos aproximadamente 600 gramos de depósitos de fosfato en forma de hidroxiapatita, y también habrá un intercambio con las partes blandas, en donde tenemos aproximadamente 100 gramos de fosfatos en todos los tipos celulares, ya que recordemos que el mismo cumple importantísimas funciones en todas las poblaciones celulares, quedando únicamente en el líquido extracelular aproximadamente 500 miligramos, siendo la concentración fisiológica de fosfato de 2,5 a 4,5 miligramos por decilitro. De los 7000 miligramos día de carga filtrada de fosfato, se van a reabsorber a nivel renal, sobre todo a nivel del túbulo contorneado proximal, como veremos próximamente, 6100 miligramos día, siendo la excreción urinaria de aproximadamente 900 miligramos día. Es decir, de los 1100 miligramos día que absorbimos, estamos excretando aproximadamente unos 900, siendo la excreción fraccional de fosfato de aproximadamente 5 al 20%, lo cual dependerá de las entidades que se encargan de regular este balance de fosfato, siendo la paratormona una de las más importantes. En cuanto a su distribución en el plasma, podemos ver que el 50% del total de fosfatos que tenemos en la sangre circula como ionizado, es decir, como fosfatos monopróticos, es decir, con un protón, o dipróticos, es decir, con dos protones. Un 40% viaja en plasma como complejos de fosfatos que son difusibles y por tal filtrables, y tan solo un 10% se encuentra unido a proteínas, es decir, fosfato no filtrable. Ahora hablemos acerca del manejo tubular del fosfato. Afortunadamente, su manejo tubular, a diferencia de los otros iones, es muy sencillo. Veamos el siguiente dibujo. Podemos ver que a nivel del túbulo contorneado proximal se van a reabsorber aproximadamente entre el 80 y el 95% de todo el fosfato filtrado, siendo este segmento el único que va a generar reabsorción de fosfato, generando así una excreción fraccional de fosfato de aproximadamente un 5 a un 20%. Veremos a continuación cómo es que este mecanismo está regulado. Como dijimos en la diapositiva anterior, el túbulo contorneado proximal es el único segmento de la nefrona en donde hay reabsorción de fosfatos, y la misma se va a hacer en un simporte con sodio, es decir, van a ingresar a la célula mediante transportadores sodio a la par que ingresan fosfatos. La única salvedad es que el fosfato que se encuentre monoprótico, es decir, que tenga un único protón unido, se va a reabsorber con 3 átomos de sodio, mientras que el fosfato que se encuentre diprótico se va a reabsorber con 2 átomos de sodio. Veamos el siguiente dibujo. Podemos ver en este caso cómo es que el fosfato monoprótico, es decir, con un único protón unido, va a transportarse al interior de la célula tubular en simporte con 3 átomos de sodio, mientras que el fosfato que se encuentre como diprótico, es decir, con 2 protones unidos, va a ingresar por simporte a la célula con 2 átomos de sodio, siendo este su único mecanismo de reabsorción. Pasemos a hablar a continuación de cómo es que está dada la homeostasis del fosfato en el organismo. Al igual que lo que ocurría con el calcio, su regulación está íntimamente vinculada a la paratormona, a la vitamina D y al factor de crecimiento fibroblástico 23, que es una molécula de la familia de las fosfatoninas. Veamos el siguiente dibujo. Podemos ver que cuando hay una mayor absorción intestinal de fosfatos, cosa que se puede deber, por ejemplo, a una ingesta elevada de fosfatos, vemos cómo hay ligeras fluctuaciones en la concentración plasmática de fosfato. Este aumento en la concentración plasmática de fosfato va a generar que los osteocitos se activen secretando factor de crecimiento fibroblástico 23, que es esta fosfatonina que estuve mencionando. La misma, por un lado, va a tener un efecto inhibidor a nivel de las células paratiroideas, generando que se inhiba la secreción de paratormona. Recordemos que la paratormona tenía entre sus efectos el de estimular la formación de vitamina D gracias a su estímulo sobre la 1-alfa hidroxilasa renal, lo cual culminaba en una mayor reabsorción intestinal de calcio y de fosfatos, mientras que a su vez inhibía los cotransportadores sodio con fosfato, es decir, la paratormona favorece la reabsorción de calcio y la excreción de fosfatos. Pero en este caso, toda esta vía se va a encontrar inhibida, ya que el factor de crecimiento fibroblástico 23 inhibe la secreción de paratormona por parte de las células paratiroideas. Por otro lado, esta fosfatina va a generar inhibición de estos simporte sodio-fosfatos que, al ya no estar inhibidos por la hormona paratiroidea, generaría una mayor reabsorción de fosfato, cosa que en esta situación que estamos planteando, el organismo está buscando regular en disminución este mayor ingreso de fosfatos, con lo cual el factor de crecimiento fibroblástico 23, al inhibir estos simporte, va a inhibir la reabsorción tubular de fosfato, generando una mayor excreción. Por otro lado, también se va a encargar de inhibir la conversión de la 25-hidroxivitamina D en 1,25-dihidroxivitamina D,
D, haciendo que, al estar disminuida, esta vitamina D no favorezca la absorción intestinal de calcio y de fosfato, lo que va a culminar, obviamente, en una mayor excreción renal de fosfato y una menor reabsorción intestinal de fosfatos. De esa manera es que la concentración plasmática, que en un pequeño instante estuvo elevada, vuelva a la normalidad, con lo que podemos concluir que esta fosfatina, el factor de crecimiento fibroblástico 23, es la sustancia reguladora por excelencia de la homeostasis del fosfato, siendo la paratormona y la vitamina D reguladores siempre y cuando las mismas se encuentren en bajas concentraciones o inactivas, es decir, regulan de forma indirecta. Para finalizar esta clase, veamos este cuadro en donde se resumen cuáles son los factores más importantes que generan una disminución en la reabsorción de fosfato y una mayor excreción renal, así como una mayor reabsorción y una menor excreción renal. Entre los más importantes que ya estuvimos mencionando, tenemos a la paratormona, así como otras sustancias vinculadas con la paratormona. Sabemos que la paratormona, mediante mecanismos que ya explicamos, genera una mayor reabsorción de calcio y una mayor excreción de fosfatos. Por otro lado, tenemos que disminuyen la reabsorción de fosfato a nivel renal las dietas que sean ricas en fosfato o cuando tenemos un aumento en la concentración plasmática del mismo, ya que esto va a estimular a los osteocitos para que secreten factor de crecimiento fibroblástico 23, y de esta manera se inhiba la secreción de paratormona, de vitamina D y se genere un downregulation de los transportadores sin porte sodio-fosfato a nivel del túbulo contorneado proximal, favoreciendo una mayor excreción. También tenemos situaciones como la acidosis, ya que lo que genera es una inhibición del cotransporte sodio-fosfato a nivel del túbulo contorneado proximal, ya que los protones, por su carga, van a competir con el sodio por el transporte, disminuyendo de esta manera la reabsorción y aumentando la excreción de fosfato. Y finalmente, vamos a tener a la hipercalcemia, que como ya habíamos mencionado, es un estímulo positivo directo para la secreción de calcitonina a nivel de la glándula tiroides y un estímulo negativo para la secreción de hormona paratiroidea, culminando en una menor reabsorción de calcio y de fosfato y en una mayor excreción de los mismos. Hasta acá la presente clase. Espero que la misma les haya sido de utilidad y nos vemos en el próximo video.